La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. De Primera de Pedro, pero hoy vamos a saltar al capítulo 2. 3 versículos ahí interesantes que nos van a ayudar a dejar en sus corazones y en nuestros corazones el mensaje del Señor de este día. Dice el capítulo 2, 1, 2, 3 versículos: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Esas detracciones a veces son calumnias, difamaciones, porque no conocemos mucho la palabra detracciones, pero son difamaciones y calumnias. Dejando todas esas cosas, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oiga, hermano, para alcanzar la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta ahí. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos compartir una vez más tu palabra. Es un hermoso privilegio el predicar la misma y poder oír tu consejo. Permítele a este pueblo que está interesado poder escuchar, oír, atender y guardar en sus corazones tu palabra que da vida y que da vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, por favor. Aleluya. Como que sí se fueron a desfilar bastantes, ¿verdad? Como que hoy es 15 de septiembre. Parece que hoy es 15 de septiembre. Ojalá el Señor no venga un 15 de septiembre, ¿verdad? Porque los va a agarrar desfilando. Pero qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que estamos aquí. Los bendecimos a todos esta mañana. Bueno, como decía anteriormente, el día martes y jueves estuvimos compartiendo acerca del capítulo 1 de Primera de Pedro, acerca de esa gracia que Dios da a nuestras vidas y que proveyó libertad, perdón, redención y renacimos a una esperanza viva. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Como introducción, el día martes hablamos que el apóstol Pedro había sido un testigo ocular, personal, de los sufrimientos de Jesucristo y que de alguna forma había sido una escuela para él muy importante. Porque si su maestro había sufrido tanto, pues, ¿por qué él no, verdad? Porque después de que Jesús resucitó y fue llevado a la casa del Padre, y Pedro empezó en su ministerio apostólico, porque ahí empezó su ministerio apostólico, empezó a experimentar también las mismas persecuciones, los mismos sufrimientos, las mismas tribulaciones que ya había visto en su maestro. Entonces eso de alguna manera le daba a él cierta consolación o cierta aceptación, porque si su maestro había sufrido eso, como el mismo Jesús dijo, si al árbol genuino, dice, le sucede esto, ¿qué no le sucederá a las ramas? Entonces el apóstol Pedro entonces habla de una esperanza viva en donde nosotros opacamos todo sufrimiento y toda tribulación, todo problema,
porque tenemos una esperanza viva, porque tenemos una confianza en Dios, porque perseguimos esa vida eterna, porque perseguimos las promesas de Dios, porque queremos alcanzarlas, porque queremos terminar nuestra carrera victoriosos, porque no queremos quedarnos a medio camino, porque no queremos ser fracasados, porque no queremos ser frustrados del Evangelio. Entonces, el apóstol Pedro en su capítulo 1 nos da cierto ánimo a seguir adelante. Nos dice también que mediante la fe y que aún en pruebas, aflicciones, tenemos alegría, debemos de producir alegría, gozo. Es un poquito difícil, sí, que en medio de las situaciones adversas tengamos alegría, pero tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos por no perder nuestro gozo delante del Señor. Quizás hay dolor en nuestro cuerpo, quizás hay dolor por una situación difícil y hasta podemos llorar, pero que la alegría interna de nuestra alma no se desvanezca, porque no está confiada en las cosas circunstanciales de la vida, sino en aquel que dio su vida y su sangre por cada uno de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros estamos anclados, apoyados. Bueno, seguimos y dice entonces que comprendemos que en Dios tenemos un llamamiento a una vida agradable en Él, porque si Dios nos sacó de una vida frustrante, de una vida de dolor, de una vida de fracaso, de una vida de esclavitud, de una vida de situaciones adversas, pues no nos va a llevar a una vida similar. No, Él te sacó de una vida triste para darte una vida alegre. Si te sacó de una vida fracasada es porque te quiere dar una vida prosperada. Si te sacó de una vida de enfermedades, te quiere dar una vida de salud. Si te sacó de una vida de esclavitud, es porque te quiere dar una vida de libertad. ¿Me explico? Entonces, qué interesante es que Dios tiene ese propósito para contigo, para conmigo, cuando Él se interesó por nosotros, cuando Él te escogió de entre la multitud, cuando Él te eligió dentro de todos los demás. Tú vas a salir de ahí. ¿A dónde? A una vida agradable a Él. Por lo tanto, reconociendo que el costo por nuestro rescate fue la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz, y entendiendo que la vida aquí es tan efímera, no perdamos el tiempo tan necesario para el crecimiento, para alcanzar la salvación eterna. ¿Qué quiero decir? Todas las cosas que nos ofrece este mundo, todas las cosas que nos presenta este mundo, todo aquello que nos ofrece es efímero, es pasajero. Y en el capítulo 1 de Pedro tenemos ese pasaje precioso que dice que toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Termina. Así como empieza una vida de honores, así también se termina. Así como empieza una vida de beneficios aquí en el mundo, así también se termina. Y se termina más rápido de lo que creemos, hermano. Pareciera que fuera bastante larga la vida, pero no, es efímera. Entendiendo entonces que es tan corta la vida aquí que tenemos para prepararnos para el encuentro glorioso de nuestro Señor Jesucristo, no perdamos el tiempo. Como decía la escuela dominical de hoy,
No juguemos al Evangelio. No perdamos el tiempo. Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Porque déjeme decirle, la preparación a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el dar la estatura, merece un tiempo. Merece un tiempo. No le voy a decir una semana, un año, 10 años o 40 años, no, pero merece un tiempo. No va a ser de la noche a la mañana. Por lo tanto, dice la Escritura que entendiendo que la vida aquí es tan efímera, no perdamos el tiempo que es tan necesario para el crecimiento, para alcanzar la vida eterna. ¿Me estoy explicando? Por eso dice el apóstol Pablo que tengamos cuidado, que el tiempo es malo. Los tiempos son malos. Por lo tanto, no lo perdamos. Entonces entramos ya al capítulo 2, porque le estaba haciendo un resumen del capítulo 1, por eso quizás usted andaba un poquito desubicado, pero le estaba dando un resumen del capítulo 1 que hablamos el martes y el jueves. Pero ya entrando en concreto al capítulo 2, dice: por lo tanto, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechar significa rechazar, desestimar, reprobar, menospreciar o renunciar a aquello. Cuando la Escritura nos invita a que desechemos esas cosas después descritas, está diciendo que las desestimemos, que las reprobemos y que las menospreciemos. Hay que entender entonces que esas situaciones que a continuación se describen, como por ejemplo dice toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción, no es propio del Hijo de Dios. Oiga lo que voy a decir: no es propio del Hijo de Dios, no es propio del cristiano. Esas cosas no son propias del cristiano. Porque lo que nos está pidiendo la Escritura es que nosotros las rechacemos, no que no las saquemos. Rechazar significa algo que viene a ti y que la resistas. ¿Me estoy explicando? Rechazar y desestimar algo es aquello que está frente a ti, pero que a ti no te interesa, que tú lo desestimas. Como quien dice: no quiero eso. Lo desprecias. ¿Por qué? Pues no le ves precio, no le ves valor. Lo que el apóstol está diciendo, inspirado por el Espíritu, es que todas esas cosas que pueden llegar a tu corazón y que pueden minar tu vida y que pueden encontrar un lugar para morar en ti, las rechaces, te niegues a ellas, porque no son propias, porque no son tuyas, porque no te pertenecen. Como dijo el Señor cuando iba a lavar los pies de sus discípulos, Pedro le dice: no me laves a mí los pies, yo debería lavarte los pies a ti. ¿Cómo es eso? No lo hagas. Entonces el Señor le dijo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo en el reino. Y entonces Pedro le dice: si de eso se trata, entonces lávame todo.
Me interesa la propuesta. Si lavándome los pies ya tengo parte contigo, entonces lávame todo. Y entonces le dijo el Señor: no te equivoques, porque lavado ya estás. Qué interesante, ¿verdad? Lavado ya estás por la palabra. Si nosotros hemos experimentado, como decía, me gustó mucho la petición de oración que decía, para tener un encuentro personal. Dice, orar que Dios le permita tener un encuentro personal con el Señor. Sí, ese debe de ser nuestro anhelo, porque no debemos solamente de conocer a Dios con la mente. No debemos de saber de Dios solamente con el intelecto. Tenemos que tener un encuentro personal con Él para que su palabra nos purifique, nos limpie, nos haga nacer de nuevo. Como cuando el Señor le dijo a sus discípulos: ¿y vosotros por qué no os vais con los que se están yendo? Entonces Pedro le dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna, hermano? Y de vida eterna. Es la palabra la que nos limpia de todo pecado. Es la palabra la que nos hace nacer de nuevo. Por lo consiguiente, Él solamente tenía que lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Solo los pies, porque se refería a toda contaminación. Lavarle los pies a los discípulos no era sacar de ellos algo malo que tuvieran en su corazón. Lavarle los pies a los discípulos significaba quitar nada más aquel polvo que se había pegado, aquel polvo que venía exteriormente y que se había pegado a sus pies, pero no era propio de ellos. Por eso dice: ustedes solo necesitan lavarse los pies. ¿Qué está diciendo? Que tú como hijo de Dios, que tú como cristiano, que tú que has nacido de nuevo, no necesitas estar sacando y sacando y sacando. Mira, hermano, con el perdón de muchos. Pero eso de las administraciones donde sacan y sacan y sacan y sacan y sacan, esa persona tiene que conocer y tener un encuentro personal con Cristo y nacer de nuevo. Porque no me va a decir que ya nació de nuevo y que cuando lo ministran está vomitando y vomitando y los demonios saliendo y los demonios entonces no habían salido. No sé si me explico. Entonces no habían salido. Ahí estaban. Y si ahí estaban, no había libertad. Vosotros solo necesitáis lavar los pies, porque vosotros ya habéis sido lavados por la palabra. Todo lo que nosotros necesitamos ministrarnos delante del Señor, oiga hermano, esto es importante, es todo aquello que viene de afuera y que de alguna manera, por debilidad, por equivocación, por niñería espiritual, lo hemos aceptado. Lo hemos recibido. Le hemos dicho bienvenido. Por eso el apóstol dice: no prestéis vuestros miembros más al pecado, a la carne, a las faltas. No las prestéis. Ahí llega el enemigo: préstame tus manos para. No. Préstame tus pies. No. Préstame tu boca para hablar mal, para decir esto, para detracciones. Ahora ya sabe que son detracciones, ¿no?
Yo aquí lo había anotado ya hace muchos años. Calumnias, difamaciones, chismes. Esas son las detracciones. Cuando el diablo diga, préstame tu boca para esto, para que hagas eso, dile no. Dile no. Porque si le dices que sí, entonces necesitas ser libre. ¿Me explico? Si le dices que sí y recibes y aceptas en tu corazón todos esos actos de malicia, entonces necesitas ser libre. Y ojalá haya tiempo. Ojalá tengas tiempo para ser libre. Porque no va a ser cuando uno quiere. Entonces dice la Escritura que rechacemos toda malicia, que rechacemos todo engaño. O sea, el Hijo de Dios, el cristiano, ya no engaña, no es propio de él. La naturaleza de Dios no es engañar. Y si Dios mora en ti, tú tienes la naturaleza del Señor, y entonces no es propio que engañes. Amén. Les está costando comprenderme, ¿verdad? Les está costando comprenderme, pero así es. A menos que nosotros aceptemos ese espíritu de engaño. A menos que aceptemos recibir al espíritu de hipocresía. A menos que estemos de acuerdo en que el espíritu de envidia entre en nuestro corazón y entonces somos envidiosos. Pero como dice aquí, si rechazamos, si desechamos todas esas invitaciones y no las recibimos, te vas a mantener limpio, puro, agradable delante del Señor. Recházalo. Rechaza esas cosas. ¿Para qué? Mira lo que dice: y entonces desead como niños recién nacidos, está hablando de un nuevo nacimiento, la leche espiritual no adulterada. Aquí lo que está diciendo es que tengamos cuidado. Hay mucha enseñanza adulterada. Hay mucha enseñanza a conveniencia. Hay mucha enseñanza torcida. Hay mucha leche que es más agua que leche, y entonces no lleva sus nutrientes necesarios para el fortalecimiento del niño. Que el niño desee leche espiritual no adulterada para que por ella crezca. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario que crezca? Para que sea grandote, para que cambie las bombillas que se queman, para que pinte la pared sin escalera. ¿Para qué? Que crezca el niño, dice ahí. ¿Para qué? Para que crezca. Para que sea grandote aquí en Guatemala o en el mundo. No. Para que creciendo alcance su salvación. ¿Eh? Es que a veces nos confiamos que ya somos salvos y nos acomodamos y pensamos, hermano, que ya no necesitamos más nada, como el tema de hace no sé si un par de meses o un mes, que hablamos acerca
de los evangélicos de cuna, ¿va? Eso es muy interesante. De los niños que nacen en un hogar cristiano. Hay que hacer conciencia en ellos que tienen que entrar en un proceso de reconocimiento, en un proceso de un encuentro con Jesucristo, de un proceso de buscar la llenura del Espíritu Santo, de un proceso de prestarse al servicio de la obra de Dios. O sea, tienen que llevar el mismo proceso que llevamos nosotros los que venimos del mundo. Claro, lo único que ellos no tienen, ojalá, es que no traen pecados del mundo. Pero de ahí tienen que tener un encuentro con el Señor, tienen que experimentar al Señor, tienen que experimentar su presencia, conocerle en su voz, conocerle en esto, conocerle en lo otro. No porque nació en un hogar cristiano ya, no necesita nada, ya resbaladito va para el cielo. No, tenga cuidado, tenga cuidado. Porque tenemos que crecer para ser salvos. Tenemos que crecer para ser salvos. Y ese crecimiento se da por medio del alimento nutritivo que nosotros podamos recibir. Apetecer, desear ese alimento es aspirar con afán esa comida, es tener hambre de esa comida. Yo no sé si usted ha experimentado, pero cuando uno verdaderamente tiene hambre, se llena de angustia antes de que le lleven el plato de comida. Nosotros una noche veníamos de visitar una congregación con mis hermanos pastores y traíamos hambre y no había nada abierto, hermano. Platicábamos por no llorar. Nos consolábamos en lo que platicábamos porque no teníamos nada que comer, hermano. Y el día siguiente de culto, cuando nos reunimos aquí todos, ¿y cómo te fue? Te estaban esperando con cafecito o algo. Había una, ¿qué se dice? Tal vez una inquietud de cómo nos había ido en la casa, porque veníamos con hambre, hermano, pero no encontramos nada abierto. Así, con esa ansia, con ese deseo, hay que buscar la palabra, el alimento espiritual para nuestras vidas. Porque no está de más decirlo, lo voy a decir. El que no tiene hambre no quiere comida. Puede pasar por un restaurante, puede pasar por otro, puede pasar donde estén haciendo comida. Él no tiene hambre, pasa de largo, no le interesa. No tener hambre por el alimento espiritual te hace ser indiferente a esta palabra. Entonces lo que estás diciendo es: aspira con afán a comer ese alimento nutritivo. Y es un alimento nutritivo que tenemos que estar recibiendo según la edad. Porque cuando habla de leche, habla de niño. Pero no vamos a tomar leche todo el tiempo tampoco. Según dice por ahí que la leche del niño es importante mientras le salen los dientes. Pero cuando ya tenemos dientes postizos, ya no necesitamos leche. Ya se nos cayeron los originales.
Ya tenemos prótesis. ¿Para qué leche, verdad? Como cuando las personas adultas empiezan a tomar calcio. A una persona le dijeron, fíjese, llegó con un doctor y le dijo, fíjese que yo tomo calcio para mis huesos, porque mucho, ¿para qué? Le dijo, si ahora a su edad ya no lo absorbe. A su edad, ¿para qué? Le pasa de largo, ya el calcio ahí ya no funciona. Entonces todo tiene su edad. El niño necesita leche, necesita calcio para sus huesos, para sus dientes, para su crecimiento. Pero ¿qué dice el verso número 3? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si es que habéis nacido al Evangelio, si es que habéis tenido un encuentro personal con el Señor, busca la palabra, busca el alimento, nútrete para crecer, nútrete para ser adulto en el Evangelio del Señor. Veamos un pasaje. El beneficio de alcanzar madurez. Primera de Corintios, por favor. El beneficio de alcanzar madurez. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6 en adelante. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El creyente verdadero, el cristiano verdadero, no se puede quedar niño. ¿Y sabe cuál es el peligro de quedarse niño? Que desconoce los misterios espirituales de Dios. No los conoce. Es un niño. Es un niño espiritual. Y solo a pura leche, a pura leche, a pura leche, a pura leche. Y pasa 5 años tomando leche, 10 años tomando leche, 15 años en el Evangelio tomando leche, y no madura. No conoce los misterios espirituales de Dios. Se mantiene en un nivel básico del Evangelio. Se mantiene manejándose en cosas básicas del Evangelio. En el perdón de pecados, en el bautismo de agua, en los cantitos, pero no conoce los misterios. Entonces, si no conoce una persona los misterios, ¿sabe cuál es el problema? Que no los busca. Yo he dicho esto: todo lo que no se conoce, para uno no existe. Todo aquello que uno no conoce no existe. Para uno no existe. Si usted no lo conoce, no existe. Si usted no conoce los misterios del cielo, si usted no conoce los misterios de este glorioso evangelio, si usted no conoce los misterios que como dice aquí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. ¿Usted conoce esos misterios de Dios? ¿Usted ha navegado en esas dimensiones misteriosas del Evangelio de Jesucristo? Porque si no las conoce, no las procura. ¿Por qué vive con el esposo que hoy vive, hermana? No me conteste. ¿Sabe por qué? Porque un día lo conoció. ¿O no lo conoció antes? No me va a decir que no lo conoció. A ciegas, es que el amor es ciego. No me vengan con esas cosas. ¿Por qué hoy vive con el esposo que cuando mira dice, ¿por qué va? Pero ya vive con él. ¿Sabe por qué? Porque un día lo conoció. Y como lo conoció, se interesó. Y como se interesó, lo procuró. Y como lo procuró, se lo cachó. ¿Ah? Todo aquello que nosotros no conocemos, no lo vamos a alcanzar. Si usted vive un evangelio mediocre, si usted vive un evangelio básico, déjeme decirle, no va a procurar las cosas grandes de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero me llevaron al tercer cielo y vi cosas grandes y vi cosas extraordinarias. Aleluya. ¿Usted ha tenido alguna experiencia espiritual? Porque hermano, mire, solo de oír no se producen intereses. No. Solo de oír a veces somos muy débiles en el interés de alcanzar las cosas. Por eso fue necesario. Y si fuera necesario que Dios nos permitiera entrar a una etapa como la entró Él, al que me voy a referir, para salir de solo oír, qué bueno. Job oía del Señor, mantenía una relación con el Señor a medias, pero dice que después de la experiencia que tuvo, antes de oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven. Es diferente. Y aquí voy a seguir leyendo otro poquito. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo vamos a conocer las cosas de Dios nosotros? ¿Cómo vamos a familiarizarnos con las cosas de Dios nosotros? ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu de Dios. O sea que para que nosotros conozcamos los misterios de Dios, las cosas altas de Dios, las cosas grandes de Dios, tiene que estar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque Él es el que nos va a mostrar esas cosas grandes de Dios. Eso es lo que dice. Por eso nosotros tenemos que crecer. Por eso nosotros tenemos que dejar de ser niños espirituales.
Por eso tenemos que salir de la A, B y C del Evangelio. Y tú o yo no vamos a salir de ese estado pequeño del Evangelio si ni siquiera leemos la Biblia. Nos pasamos horas y horas y qué bueno lo que le voy a decir. Nos pasamos horas y horas oyendo cánticos cristianos, que hay unos que son cristianos y otros son cristinos. Usted pasa horas y horas con el radio escuchando cantos y cantos y se los sabe de memoria, pero no le da ni 10, 15 minutos a la palabra. No la lee. Ahí anda el domingo viendo dónde dejó la Biblia el domingo pasado, buscándola. No vieron mi Biblia. No sabe si la dejó en el carro, en el baúl del carro. No sabe si la dejó en el restaurante donde fueron a almorzar. No podemos nosotros crecer espiritualmente a menos que conozcamos más de Dios. Tenemos que crecer, porque hay un beneficio de crecer. Hay un beneficio de ser maduro, que te revelan las cosas misteriosas de Dios, que los que están abajo, y perdone que diga abajo, no conocen de eso. Por eso en las congregaciones hay tanta murmuración, hay tanto pleito, hay tanta ira, hay tanta contienda, hay tanto odio. ¿Sabe por qué? Porque hay de abajo que se mantienen en un nivel así, en la A, E, U, no sé qué del Evangelio. Se mantienen ahí con las vocales, pero no aprenden más. Dice la Escritura, sigamos otro parrafito. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre, con E minúscula, que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino por el espíritu, con E mayúscula, que está en nosotros. ¿Usted quiere conocer las cosas de Dios? Tiene que ser única y exclusivamente por el Espíritu con E mayúscula, por el Espíritu de Dios en nosotros, no por su inteligencia, no por su capacidad, no porque usted es muy sabio humanamente hablando. No, hermano. Por eso los del Sanedrín, los escribas, los sacerdotes, los religiosos, mandaron a llamar a Pedro porque no podían comprender cómo un hombre sin letras, oiga, no podían comprender por qué un hombre del vulgo, en otras palabras, vulgar, como era Pedro, con olor a mojarra, con olor a lombriz, porque se dedicaba a pescar. ¿Cómo era posible que él había hecho lo que había hecho? ¿Entonces lo mandan a llamar? A ver, explícanos eso. No podemos comprender. Los religiosos de aquel tiempo, explícanos, ¿qué pasó? Nosotros conocemos a ese hombre que estaba ahí en la entrada del templo y que era enfermo, y lo conocemos de años, pero ustedes lo han sanado. ¿Cómo? Entonces Pedro le tuvo que decir lo que yo le estoy predicando hoy. No fue con nuestra ignorancia, no fue con nuestra niñería espiritual,
que sanó a ese hombre es el que está en nosotros, que se llama Jesucristo. El Espíritu de Dios que está en nosotros opera. El Espíritu de Dios que está en nosotros actúa. El Espíritu de Dios que está en nosotros sana. El Espíritu de Dios que está en nosotros hace esas cosas. No el Pedro y el Juan. Eso no lo entienden los hombres naturales. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio. Tener a Cristo en mí, tener el Espíritu Santo en mí, es poder de Dios. Eso es poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. ¿Quién? La inteligencia, la sabiduría. No, el Espíritu Santo de Dios. Sigamos otro poquito. Y nosotros, verso 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, con E mayúscula, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. El creyente que se queda de niño no sabe ni siquiera lo que Dios ha hecho en él. No sabe ni siquiera lo que Dios le promete. No sabe ni siquiera lo que va a obtener después de la muerte. No sabe ni siquiera lo precioso que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. No sabe. Se quedó niño, no sabe. Pues hay que crecer. Por eso hay que anhelar, hay que buscar, hay que desear la palabra que alimenta, la palabra que nutre, la palabra que fortalece, la palabra que te da fuerza y conocimiento de Dios. Otro poquito más abajo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Te ha hablado el Espíritu? ¿Te ha enseñado el Espíritu? ¿Has tenido tus lecciones con el Espíritu Santo unos días de estos? ¿O solo sabes de Dios cuando vienes al culto y abramos la Biblia y lees en la Biblia? Ya es tú. Interesante. Pero dice aquí: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, con E mayúscula, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El niño espiritual cree que de hablarle de un arrebatamiento es locura. El niño espiritual cree que hablarle de la eternidad es locura. El niño espiritual cree que hablarle de cielos nuevos y tierra nueva es locura. ¿Me entiende? Por eso es importante crecer. Por eso es importante desechar toda malicia, todo engaño, toda envidia, todas esas contaminaciones que te llegan porque tú eres una hija y un hijo de Dios y te llegan, pero hay que rechazarlas, hay que resistirlas. No las aceptes, porque si las aceptas te haces esclavo de lo que tú mismo has aceptado. ¿Me explico? Dios ya te liberó de la envidia. Dios ya te liberó del orgullo, porque ahora eres una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron, ojalá. De modo que el que está en Cristo
nueva criatura es. O sea que ya no hay envidia, ya no hay odio, ya no hay pleitos, ya no hay esto, ya no hay el otro. No voy a decir las cosas, pero un montón de cosas ya no hay, porque eres nueva criatura, ¿verdad? Pero si las aceptas, porque como el diablo está encargado de llegar y atalayarte, y mira, ¿no ve aquel pasaje pues? Que dice que el diablo que salió de una persona se fue, dice, a echarse su colazo por ahí, y de ahí regresó con la persona y la vio barrida, adornada y limpia. ¿Y sabe qué dijo? Iré por otros y vamos a venir a morar otra vez aquí. Dios nos ha liberado de odios, todas cosas malas, envidias, eso nos ha liberado el Señor. Pero ahí llega el diablo, recibe esta envidia, recibe este espíritu de odio, recibe este espíritu, y si tú lo recibes, te haces esclavo otra vez. Pierdes esa libertad a la cual Cristo te ha hecho libre. Pierdes esa pureza que la sangre de Cristo ha hecho en tu corazón. Lo manchas, lo ensucias. La sangre de Cristo ya purificó nuestros corazones, pero nosotros somos los que prestamos nuestro corazón para que se vuelva a ensuciar. No habíamos hablado de estas cosas antes, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. El beneficio entonces de alcanzar madurez, que vives en un nivel espiritual, ay hermano, buscando las cosas grandes, de las que los de abajo se burlan. Tú buscas y vives en las cosas que los que están abajo ni siquiera conocen. ¿Me explico? Tú vives en un ambiente espiritual en donde los de abajo no han llegado. Entonces hay beneficios de crecer. Luego dice el principio, el perjuicio de no crecer. Primera de Corintios 3. Ahí estamos, ¿verdad? Primera de Corintios 2, ahora Primera de Corintios 3, verso 1 en adelante. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones y todo lo demás que dijimos antes, ¿acaso no sois carnales? Míreme por favor, no se me haga el desentendido. Niño espiritual es un creyente carnal. Niño espiritual es un creyente que todavía manifiesta en su interior todas esas actitudes de la carne. Ese es el perjuicio de no crecer. Ese es el perjuicio de no madurar. Ese es el perjuicio de que no te intereses de alimentarte bien para crecer espiritualmente, que te quedas niño y entonces eres un cristiano carnal. ¿Lo estoy diciendo yo o lo dice la palabra? Porque me mira ahí como que estoy inventando. Por eso te leí los versos. Si no crecemos y nos quedamos niños, somos carnales, aunque somos creyentes. Quizás diáconos, quizás ancianos, quizás presbíteros, quizás
predicadores, pero carnales. Cuando estamos predicando lo hacemos bonito, pero cuando bajamos del púlpito somos carnales. Cuando estamos en la casa somos carnales. Porque no hemos crecido espiritualmente. Ese es el perjuicio de no crecer, hermano. Somos carnales. Entonces tenemos peligros. Ahora, ¿qué era lo que decía Pablo? Capítulo 13 de Primera de Corintios. Y es lo que nosotros tenemos que decir. Algún día, hermano, algún día, por favor, algún día. Después de 1 año, 5 años, 15 años, 25 años, 30 años de estar en la congregación, algún día vamos a decir lo que el apóstol Pablo dice en el verso número 11. Mire lo que dice: cuando yo era. Ojalá digamos algún día: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, fastidiaba como... Ah, no, eso no dice, ¿va? Jalaba el pelo a las hermanas como niño, metía canilla como niño, empujaba a los hermanos como niño. No, no dice eso, ¿va? Pero dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Por eso es que juzgamos mal. Por eso es que tenemos juzgamientos equivocados, porque juzgamos carnalmente como niños. Qué bonito tema, hermano. Me dan ganas de repetirlo el martes y el jueves, pero me sospecho que de repente usted no va a venir. No, vamos a cambiar el tema. ¿Qué más dice? Porque no he terminado. Usted me está diciendo amén, amén, para que yo diga amén. No, todavía falta. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Será que vamos a llegar un día a decir esto que dice Pablo, hermano? Por favor, por favor, por favor. Ojalá llegue ese día en que ya actuemos como adultos, en que ya actuemos como maduros, en que ya actuemos no a nivel tierra, sino a nivel cielo. Es el momento de reflexionar, por favor, hermanos y hermanas. Es el momento de reflexionar, como decía la escuela dominical, y lo repito porque sí es interesante: no sigamos jugando a la iglesita. Dejemos a los niños que jueguen a la iglesita. Yo en mi casa tengo unas fotografías donde mi hijo mayor, Jorge Luis, con unos sus primos, eran como 3 más, y Eva María estaba ahí también, 4 más. Eva María se ponía su manto y la otra niña, la otra prima, su manto, y Jorge Luis agarraba una Biblia y empezaban a jugar de culto. ¿Sí? Estaban jugando de culto. Yo les tomé unas fotos que ahí las tengo todavía, cuando estaban ahí, y hasta oraban, hermano, y cerraban los ojos. Estoy viendo a Luis Alfredo ahí con los ojos cerrados, pero estaban jugando. Óigame, estaban jugando, eran niños. Ya no juguemos a la iglesita, ya no juguemos el evangelio.
Quedarnos como niños es perdernos la verdadera esencia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es perder la esencia de lo que verdaderamente es este evangelio, hermano. No es juego, no es liviano, es poder de Dios para aquel que le ama, para aquel que le busca, para aquel que tiene hambre. No te llames evangélico por llamarte nada más, experiméntalo. Porque dice la Escritura, no te engañes a ti mismo. Porque de repente por ahí te van a decir, adiós hermano, y tú vas a contestar, adiós hermano, y de ahí caminas 2 pasos y vas a decir, hermano, si supiera que no llego ni a mano. Ojalá no. Ojalá llegue ese día en que digamos y demos testimonio. Cuando yo era niño, no podía ver algo porque ya lo criticaba. No podía pensar algo porque ya pensaba mal. Y no podía yo porque ya juzgaba mal. Pero cuando yo era niño, pero eso ya pasó. Ojalá pase pronto esa edad de niñerías espirituales. Denle ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es. Escudriña las Escrituras, hermano, hermana. Toma tiempo. Toma tiempo. Si te interesan las noticias de la tele, está bien, mira tu media hora, noticias ahí. Pero toma la Biblia. Toma la Biblia. Lee. Pide al Señor que te lleve a otra dimensión, a otra dimensión. Subas. Que vas a conocer cosas que no conocías. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta preciosa tarde, porque hemos escuchado esa porción de tu palabra necesaria para despertar, para redarguir nuestros corazones, para considerar necesario salir de esa etapa de niño. Ya no más, Señor. Quiero desarrollar ejercicios espirituales, leer, orar, ayunar, cantar, alabar, adorar tu nombre, servir, todos esos ejercicios espirituales, Señor, para poder decir yo también como Pablo, cuando yo era niño, que se quede en el pasado, que se quede atrás, para que no te hagas daño tú, ni hagas daño a los demás, sino que nos lleves juntamente a conocer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, pues esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Bendecimos esta congregación, Señor. Bendecimos a mis hermanos, a mis hermanas, y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ofrenda de palmas al Señor. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención.
puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.